Bueno, ante todo, buenas tardes, aunque os lo he ido diciendo así individualmente, ahora colectivamente, buenas tardes, gracias por haber venido, sobre todo gracias a Sofía y a Irina, las dos son miembros de la plataforma o del Espacio 2007 y miembros también del Partido Comunista. Las dos son mujeres, como podéis ver, contemplar, y ellas nos van a hablar de otra mujer excepcional, que es Alejandra Kollontai. Pero antes yo sí quisiera dar unas breves pinceladas, un recorrido muy rápido para ver cómo nos situamos en este momento histórico, que son los 100 años, que se están celebrando los 100 años de la Revolución Soviética. Aristóteles, ya en la época griega, aconsejaba que se tenía que hacer la timocracia, porque la democracia consideraba que era la degeneración de la timocracia, que era el gobierno de los pudientes, de los que tenían dinero. Más tarde, James Madison, que fue uno de los redactores de la Constitución de Estados Americanos del Norte, también decían que se tenía que ir a una sociedad, a una democracia representativa, porque si no, quizás no estarían muy bien protegidos los bienes de los pudientes también, de aquellos que tenían dinero. Entonces, con esos parámetros de democracia, que en realidad no es una democracia verdadera, porque como ya sabemos, demos es el pueblo y cracia es el gobierno, y eso sería otra cosa. Entonces, en ese sentido, nos hemos acercado a toda esa marasma de gobiernos y que generaron, pues eso, como ya sabemos, pues, una serie de empobrecimiento y solamente se iba a las ganancias. Es por ello que efectivamente la necesidad del materialismo dialéctico de Marx es el que establece, es decir, cómo se llega económicamente a esa situación a través, es decir, de un análisis histórico. En ese sentido, se llega por una necesidad a esa revolución de octubre de 1917. Y en ella, efectivamente, como observamos, no solamente se da la dignidad al pueblo y los derechos que les correspondían, que antes habían sido quitados, ¿no? Y en ellos, pues efectivamente, la mujer va a tener un protagonismo fundamental. Y Alejandra Kollontai, una gran mujer que precisamente supo hacer de su paso por el gobierno pues toda una serie de innovaciones y para dar protagonismo a la mujer. Ella no era una Anna Karenina que se tiraba al tren por un fracaso sentimental, sino que es de las que cogen la maleta con su ropa y se sube al tren para lograr una liberación, no solamente de ella, porque se casa muy tempranamente y luego ella ya, aquí las ponentes los pondrán, sino que da toda esa cobertura a la mujer para que se libere. Y voy a terminar con una anécdota, podríamos decir. Se presentó aquí hace un año y medio aproximadamente un libro que se llamaba Las brujas de la noche, que eran unas mujeres aviadoras que tenían, vamos, en jaque a todo el ejército nazi, porque eran improvisadas, salían cuando menos lo esperaban y hacían sus bombardeos. Quería decirse que la mujer rusa, es decir, se involucró en todo tipo de actividades, de activismo. Y aquí ya podemos decir que efectivamente cuando Rosa Luxemburgo dijo que socialismo o barbarie, yo creo que efectivamente fue una frase muy bien dicha y que tenemos que poner en práctica. Sin más, yo voy a pasar la palabra a Sofía para que nos hable un poquito más. Hola, buenas tardes. Yo además soy socia del CAUN. No, sí, es verdad. Y... Se me había olvidado. No, si lo digo Perdón usted, perdón. Lo digo no por... Y además por que muy activa. activa. Lo digo porque hay unas fichas ahí para hacerse socio del CAUN. Todos aquellos que no lo seáis podéis animaros esta tarde, porque este espacio es muy importante como espacio permanente. Organiza, yo qué sé, si 200 actos al año o muchos más. Es un espacio de confluencias de diferentes organizaciones, posiciones de la izquierda y donde se desarrollan actividades culturales y de conocimiento científico con una capacidad impresionante, y esto indudablemente se sufraga porque hay muchos socios. Porque no se reciben subvenciones, esto se paga con el dinero de los socios, pero claro, hay que mantenerlo. Con lo cual, los que no seáis socios del CAUN, pues ya sabéis, ahí está la ficha. Bueno,
la ponencia de esta tarde, el papel de la mujer en la Revolución Soviética. Yo me voy a centrar en el papel de las trabajadoras en el protagonismo de la revolución. Cuando iniciamos dentro de Espacio 2017, que es el espacio del Partido Comunista de España para el desarrollo de las tareas de conmemoración del centenario de la Revolución de Octubre, nos planteamos que por qué el tema de la revolución era un tema que concitaba una mayor presencia de hombres que de mujeres, más incluso que la media, ¿no? Esto nos llamaba mucho la atención teniendo en cuenta el papel protagonista que tuvo la mujer en la Revolución Soviética. Y bueno, pues es por lo de siempre, ¿no? Porque en el imaginario del feminismo, de lo que es la historia del movimiento feminista, todos tenemos el imaginario del feminismo burgués y de la lucha por el derecho al sufragio censitario, ¿no? Esa es la imagen que se ha perpetuado a lo largo de los años. Incluso se ha usurpado al socialismo y a las mujeres socialistas la lucha por el derecho al sufragio universal. Yo creo que sin la lucha de las mujeres trabajadoras rusas podríamos estar hoy perfectamente con un sufragio censitario, universalmente censitario, vamos, y la clase trabajadora no haber podido acceder al sufragio femenino y al sufragio masculino de esa clase. En este sentido, quiero recordar que el primer centro de derecho al voto femenino en el mundo fue en 1906 en Finlandia, que pertenecía a Rusia, y que la conquista del derecho al voto en Finlandia vino gracias a las movilizaciones de la huelga general de masas y a la sublevación que hubo antiimperial en Finlandia, y que estuvo organizada por la Liga de las Mujeres Trabajadoras. Con esto vamos a ver cómo en el inicio de la Revolución Soviética no es en absoluto casual que el papel de la mujer fuera un papel protagonista, porque en la historia de Rusia, 40 años antes de la revolución, el papel de la mujer en la vida política ya se había iniciado de una forma activa. Las primeras referencias que hay es en los años 70 del siglo XIX, en el Círculo Tchaikovsky, como primer círculo en Rusia, donde las mujeres juegan un papel activo muy importante en la vida política. El Círculo Tchaikovsky se centra en debates en ámbitos universitarios, donde se trata de practicar una actividad mixta de hombres y mujeres, si bien previamente las mujeres que habían accedido a ese círculo habían desarrollado una actividad organizada utilizando como método de organización el separatismo. El separatismo era un método de organización donde las mujeres formaban parte de colectivos únicamente conformados por mujeres con una finalidad enormemente funcional. Se trataba de superar la falta de confianza política, se trataba de prepararse para actuar políticamente sin sentirse subyugadas por la presencia masculina, y se trataba de desarrollar la propia conciencia de clase. Estas prácticas del separatismo, de organizaciones o colectivos solo de mujeres, fueron luego adoptadas por colectivos de feministas burguesas que lo utilizaron con un planteamiento puramente retrógrado, es decir, la organización feminista como organización conformada por mujeres que se agotaba en sí misma, no como una práctica puramente funcional. Ese grado de conciencia de estos primeros grupos separatistas, de su participación posterior en grupos mixtos en el Círculo Tchaikovsky, lleva a las mujeres a llevar en primer lugar actividades de propaganda política. Esa actividad de propaganda política se desarrolla en partidos como Zemlya y Volya, Tierra y Libertad, en donde hay una orientación claramente basada en un socialismo utópico, donde se pretende el derrocamiento del régimen zarista a través de la vía de revolución en el ámbito campesino, ¿no?
En este tipo de organizaciones, que son ya organizaciones puramente mixtas, las mujeres hacen un trabajo muy simplemente de propaganda. Poco a poco esa propaganda vuelve a las ciudades, vuelve fundamentalmente a Moscú, y en los años 70, en las primeras huelgas importantes de fábricas textiles en Moscú, ya participan en esa propaganda política las mujeres y ya se conforman los primeros juicios en las represiones que hay contra las mujeres, y empiezan esos juicios, fundamentalmente el juicio contra las 50 moscovitas, en un elemento de referencia para la lucha que hace que las mujeres se incorporen a la labor política. Dentro de estos grupos que consideran una referencia están los grupos populistas, los grupos de Narodnaya Volia, los grupos de Narodniki, donde el protagonismo de las mujeres es un protagonismo esencial. Narodnaya Volia es una organización que busca el derrocamiento del zarismo vía atentado contra el zar, y donde en esos movimientos populistas de lucha directa contra el régimen zarista hay figuras absolutamente esenciales. Está Sofía Perovskaya, que es un poco la organizadora del atentado contra el zar Alejandro II. No es la ejecutora material, pero sí es la autora de permitir que se colocara la segunda bomba que acabó con la vida de Alejandro II. Y hay militantes que acaban convirtiéndose en figuras históricas de la lucha del socialismo utópico, como es Vera Figner. Es una mujer que estuvo encarcelada durante 20 y tantos años, que estuvo en las peores cárceles de Rusia, y que cuando fue liberada ya con anterioridad a la revolución del 17, bueno, indudablemente participó en muchos grupos de defensa de amnistías y de presos, de defensa de los presos políticos, pero ya eran mujeres absolutamente anuladas por la represión brutal que habían sufrido durante muchísimos años en las cárceles zaristas. Narodnaya sigue desarrollándose. Participó en el atentado de Alejandro III, Alexander Ulyanov, el hermano mayor de Lenin, que formó parte de Narodnaya, ya queriendo introducir criterios marxistas, y sigue siendo un grupo, aún así, pues muy minoritario, ¿no? Un grupo que no está incardinado en lo que son las luchas de la clase obrera directamente. Es en los años 70 cuando empiezan a expandirse esas labores, ya no solo de propaganda o de participación en los atentados políticos, sino en luchas más sindicales, en luchas más sociales, cuando las mujeres de las fábricas textiles empiezan a combatir la jornada nocturna de mujeres y niños en las fábricas. Y ya en la huelga de San Petersburgo de 1896, cuando la lucha pasa de la supresión de la jornada nocturna a una lucha ya puramente salarial, de subida salarial. En 1905, tras la guerra ruso-japonesa, se produce en el campo un grado de radicalización de las mujeres como consecuencia de la asunción de enormes cargas al haber acudido los hombres al frente de guerra. Y en esta radicalización de las mujeres campesinas tras la guerra de Crimea en 1904-1905 permite una participación en la revolución de 1905 muy importante de las mujeres en la marcha del Domingo Sangriento del 22 de enero, en la medida en que, bueno, pues muchas de ellas participan porque es una movilización desarrollada por los grupos familiares, ¿no? Y en donde ellas, los niños y los hombres, son asesinados y sufren una de las más feroces represiones.
A partir de 1905, la lucha política empieza, que ya se había desarrollado en este ámbito social, empieza a tener ya grandes confrontaciones con el feminismo burgués. Las mujeres de la Liga por la Igualdad de las Mujeres, el Partido de Mujeres Progresistas, seguían defendiendo el sufragio censitario, se oponían al sufragio universal, y esto crea una ruptura total con los primeros gérmenes de organizaciones de mujeres obreras. Fundamentalmente con la primera organización de mujeres trabajadoras, que es la Asociación para la Ayuda Mutua de Mujeres Trabajadoras, creada en 1907. Esta organización era una organización mixta, podían entrar hombres y mujeres, aunque estaba única y exclusivamente dirigida por mujeres, los cargos de dirección eran de mujeres, y llevaban a cabo luchas proponían la participación directa en luchas específicas. Desde la asociación se defendía todo lo contrario que en los partidos de las mujeres progresistas burguesas. Los partidos de las mujeres progresistas burguesas se defendía la no participación política en partidos y sindicatos, y sin embargo en la Asociación para la Ayuda Mutua de Mujeres lo que se proponía era no crear una organización autónoma política, sino propiciar que las mujeres trabajadoras que pertenecían a los sindicatos o al Partido Obrero Socialdemócrata ruso acudieran a la asociación para formarse y para poder luego volver como miembros activos de los partidos que estaban más cercanos a las luchas de la clase trabajadora en Rusia. Es decir, no tenían ninguna ambición en convertirse en una entidad política autónoma, sino en cubrir una función de formación para aumentar la participación de la mujer en la vida política. El grupo se centraba en todo tipo de cuestiones, pero fue fundamentalmente en el derecho al voto, donde tuvo una importancia muy grande al vincular el tema del derecho al voto como el derecho de la mujer trabajadora en un avance hacia una sociedad alternativa. La asociación participó en la Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas que hubo en Stuttgart en 1907 y entró en contacto con las socialistas alemanas, fundamentalmente con Clara Zetkin, donde tuvieron una posición política muy rompedora en el tema del sufragio universal. Yo os quería leer un pequeño texto de Clara Zetkin que leyó en el Congreso y que decía: el derecho al voto ayuda a las mujeres burguesas a derribar esas barreras en forma de privilegios para el sexo masculino, que son un obstáculo para su propio desarrollo y actividad. Sin embargo, para las mujeres trabajadoras este derecho se convierte en un arma en la batalla que debe realizar para que la humanidad supere la explotación y el dominio de clase. Es decir, el derecho al voto de la mujer burguesa sirve para la eliminación de unos privilegios específicos. El derecho al voto para la mujer trabajadora sirve para toda la humanidad, sirve para la construcción de una sociedad alternativa. Las permite una mayor participación en la lucha por la conquista del poder político y construir el orden socialista, el único que permite una solución radical a la cuestión de la mujer. Las trabajadoras no pueden, por tanto, contar con el apoyo de las mujeres de la burguesía en la lucha por los derechos civiles. Las contradicciones de clase excluyen la posibilidad de que las trabajadoras se conviertan en aliadas del movimiento feminista burgués. Esto no significa que rechacen a las feministas burguesas ni su lucha si estas últimas están con ellas en la lucha contra el enemigo común en diferentes frentes. Sin embargo, las trabajadoras deben ser plenamente conscientes de que el derecho al voto no se puede ganar a través de la lucha del sexo femenino sin la discriminación de clase contra el sexo masculino. Solo a través de la lucha de clases de todos los explotados sin discriminación de sexo contra todos los explotadores, siempre sin ninguna discriminación de sexo, se podrá luchar por el derecho al voto. Indudablemente, a partir de ahí, cuando las bolcheviques que habían participado en esa conferencia internacional de Stuttgart y que formaban parte de esa asociación para la ayuda mutua de las mujeres trabajadoras, volvieron a Rusia, volvieron con todos estos postulados e indudablemente los pusieron ya en práctica
en las primeras conferencias internacionales de mujeres que había en Rusia. En Rusia había una actividad política bestial, y esto a veces parece como que era un régimen de campesinos, y no solo era un régimen de campesinos, era una sociedad en la que efervescía la actividad y el desarrollo político revolucionario. Cuando llegan a Rusia en 1908 y se celebra la primera conferencia de mujeres en Rusia, acuden 745 delegadas, 700 eran delegadas feministas burguesas y 45 eran miembros de la clase trabajadora. Las participantes socialdemócratas pues no se desanimaron en absoluto y llevaron a cabo propuestas de resoluciones políticas muy importantes, todas ellas rechazadas, pero donde ya se puso de manifiesto la confrontación en todos y cada uno de los temas. No solo en el tema del derecho al voto de las mujeres, que también, sino en el tema de la seguridad del trabajo, cosa que las feministas burguesas ignoraban y no aprobaban ningún tipo de resolución, o en el tema de las relaciones de las mujeres con los partidos políticos, donde las feministas burguesas no querían meterse en política, mientras que las mujeres trabajadoras propiciaban la actividad y la presencia en todas las organizaciones políticas. Esta división llevó a que las propias miembros del Partido Socialdemócrata, tanto mencheviques como bolcheviques, reclamaran de sus organizaciones secretariados o formas de organización dentro del partido que les permitiera llevar a cabo una labor de desarrollo de participación de la mujer en la política. Esta actividad, sin embargo, pues encontró la total oposición, no solo dentro de los mencheviques, también dentro de los bolcheviques. Sus camaradas de partido las acusaban precisamente de, a través de estos secretariados, querer practicar una política separada como las feministas burguesas, cuando ellas precisamente estaban luchando por todo lo contrario, por la integración en la actividad política de toda la clase trabajadora. También las criticaban por querer hacer un radicalismo pequeño burgués, cuando precisamente sufrían ese enfrentamiento con las mujeres de la burguesía. Con lo cual, bueno, eso creaba unas dificultades importantes de cara a la organización de las tareas y de las actividades. Aún así, bueno, ya en el año 1913 se consigue en Rusia, esto con un cierto retraso, porque en Alemania se había conseguido mucho antes, en Estados Unidos, la celebración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, el 8 de marzo de 1913. A partir de ahí se empiezan a organizar periódicos. Los periódicos eran centros de organización y de actividad política importantísima. Y las mujeres fundan el periódico Rabotnicha, La Obrera. En Rabotnicha está todo el frente político fundamental de mujeres bolcheviques. Está Krúpskaya, está Iris Arman, Kollontai, Nikolayeva, Damailova, como comité de redacción. Pero lo que es característico de este comité de redacción es su forma de organización. No es solo que sea un periódico, no es solo que tenga un comité de redacción de muchísima envergadura intelectual, sino que se organizan con enlaces en las diferentes fábricas. En cada fábrica donde hay presencia de mujeres hay una delegada que les remite de forma semanal artículos, notas de prensa, noticias para poder publicar. Es decir, es la forma de organización a través de enlaces, no como un grupo separado, lo que hace de Rabotnicha un elemento fundamental. Eso permite en el 14 intentar organizar el Día de la Mujer Trabajadora. En 1914, indudablemente el éxito de esta organización ya conlleva pues, a la represión más brutal. El 8 de marzo del 14 no llega a celebrarse el Día Internacional de la Mujer. El encarcelamiento de todas las organizadoras elimina la posibilidad de convocatoria y unos meses después es cerrado y suprimido el periódico Rabotnicha. A partir de ahí, en esa contradicción brutal de acción-represión, se inicia la Primera Guerra Mundial
y se produce un cambio esencial y circunstancial que ya había ocurrido con la guerra de Crimea, que es el paso del hombre al frente de guerra. Ese paso del hombre al frente de guerra supone la participación de la mujer en todo el proceso productivo que hasta ese momento estaba bastante limitado, ¿no? Entonces empiezan a entrar en gran escala en la industria textil, donde son mayoritarias, en la industria del caucho, en la del cuero o en oficios que antes estaban reservados para hombres, por ejemplo, pues en los telégrafos, en los tranvías, en las imprentas. Esto provoca indudablemente pues unos niveles de sufrir directamente la explotación brutales, porque son obreras y son madres. Por otro lado, es un momento de guerra donde se quintuplica el precio del carbón o se multiplica por 7 el precio del pan. Las obreras hacen jornadas largas y antes de acudir a la fábrica tienen que hacer por la noche grandes colas en busca del pan para sus familias. El pan era la base del alimento. Esto crea un caldo de cultivo muy importante de cara a una rebelión ya muy masiva, ¿no? Los propios informes policiales de la policía política, de la URRANA, en aquel momento reflejan ya cosas muy interesantes de lo que está sucediendo. Los informes policiales dicen que las mujeres están aprendiendo a insultar a Dios y a insultar al zar, pero más al zar. Y alertan de que son un material inflamable que solo necesita una chispa para estallar. Llegan a decir que los niños se mueren de hambre en el sentido más literal de la palabra y que si hay una revolución será una revuelta del hambre. Un abismo se abre entre las masas y el gobierno. Este es el caldo de cultivo que hace que el 23 de febrero, en el calendario juliano, 8 de marzo en nuestro calendario gregoriano, se inicie la primera etapa de la Revolución Soviética, en el mes de febrero. El 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, las mujeres de las fábricas textiles del barrio de Vyborg, a las 10 de la mañana ya estaban reunidas. Era un trabajo muy organizado y de hecho pues ya había 20.000 mujeres organizadas. Una cifra que ya quisiéramos en algunos países occidentales. 20.000 mujeres a las 10 de la mañana del 8 de marzo de 1917. Son esas mujeres las que empiezan a hacer un llamamiento a los trabajadores de las diferentes fábricas, en principio a los trabajadores de la fábrica Nobel. Empiezan a lanzar bolas de nieve a las ventanas de los diferentes centros fabriles y a pedir a los compañeros que se unan a la movilización. Es una movilización ese día basada en pan para los trabajadores, abajo la carestía y abajo el hambre. Al final del día ya hay 90.000 trabajadores. El día siguiente, el 9 de marzo, las consignas aumentan de nivel, ya no solo el pan para los trabajadores, sino que es abajo el zar y abajo la guerra. Se levantan los puentes en San Petersburgo y bueno, en la medida en que el río Neva está helado, pues los huelguistas se atreven a cruzarlo a pie. Y es en este momento donde ya, pues, indudablemente los oficiales de los cosacos dan la orden de masacrar a todos los trabajadores. Y vuelve a ser protagonista la mujer al enfrentarse directamente a estos cosacos. Los testimonios de la época pues dicen lo que en aquel momento le gritaban las mujeres a los oficiales cosacos: nuestros esposos, padres y hermanos están en el frente y aquí soportamos el hambre, la carga de trabajo, los insultos, las humillaciones y los abusos. Ustedes también tienen madres, esposas, hermanas e hijos. Exigimos pan y el fin de la guerra. Esto es lo que va provocando que los cosacos no se atrevan a atacar y den un paso atrás. El 10 de marzo pues ya hay un movimiento imparable, porque junto a este frente ya contra los cosacos empieza a unirse muchos más trabajadores. Ya
ya es un día donde está el 50% de la clase obrera en marcha. Se integran los trabajadores de la fábrica Putilov, que eran 30.000 o 36.000, diferentes fuentes los cifran de diferentes maneras. En todo caso, eso no era una fábrica, era prácticamente una ciudad de producción, ¿no? Y en ese alzamiento revolucionario se van, como dice Trotsky, superando peldaños y se evita que haya una tregua, ¿no? Y dice Trotsky: una tregua en el desarrollo de los éxitos es peligrosa, si el movimiento se detiene y patina puede ser el fracaso. Curiosamente, yo he leído estos días también un tomo que me han dejado, una historia de Stalin. En este punto coinciden ambos con bastante fidelidad. El 26 de febrero es domingo y ese día cierran las fábricas. Se produce una situación donde se podría haber dado verdaderamente un paso atrás, porque las fábricas eran los centros de reunión. Sin embargo, ya se van tomando barrios, ya se van tomando comisarías y ya el enfrentamiento de las mujeres lleva a enfrentarse no a los cosacos sino a los soldados. En este enfrentamiento con los soldados hacen que depongan las bayonetas. Los soldados de 1917 son campesinos que han sufrido la represión y que se van integrando en las tareas y en las labores de la revolución ante el llamamiento de las mujeres a que se unan a la lucha. Y el 12 de marzo es cuando ya es el momento decisivo, donde los soldados no solo se unen a la marcha, sino que ya se unen los regimientos de soldados. El regimiento Volinsky y el regimiento Pavlovsky, que son los principales regimientos que van por todas la ciudad haciendo llamamientos al resto de los soldados. La lucha de los oficiales indudablemente sigue siendo cruenta, pero la fuerza de la masa ya es absolutamente imparable y es lo que permite el triunfo de esta primera etapa de la revolución soviética, y es lo que permite que pueda continuar el desarrollo hasta la revolución de octubre. Las mujeres no se paran en ese momento. Las mujeres, el 18 de marzo hay reunidas mujeres de 4 grandes centros fabriles debatiendo acerca de cómo continuar esa lucha. Es decir, no se quedan paradas. Cuando reciben a Lenin, cuando viene Lenin del exilio, en todos los acontecimientos de abril, las mujeres son las principales receptoras de las mujeres del distrito de Vyborg, y continúan organizando procesos de lucha y de defensa de las trabajadoras. Hay una movilización importantísima que se produce en mayo, que es la huelga de las lavanderas. En esta movilización participan 40.000 lavanderas en Petrogrado. Cuesta organizar la paralización y la huelga de las lavanderas un mes. Fundamentalmente es organizada por Alexandra Kollontai y Sofía Goncharskaya, y el trabajo de preparación de esa movilización y de esa huelga es un trabajo de muchísima paciencia, porque requiere ir por todos los establecimientos de lavandería de la ciudad. A diferencia de la facilidad que suponía el organizar la movilización en los centros fabriles, donde había una concentración de trabajo, la dispersión de las lavanderías creaba dificultades organizativas importantes. Por eso es por lo que durante el mes de mayo de 1917 ese pequeño trabajo minucioso permite esta organización. Es un ejemplo para lo que hoy en día, cuando hablamos de la dispersión de los trabajadores en diferentes centros y la imposibilidad de organizar, pues debería ser un ejemplo a seguir. Finalmente, todas estas luchas siguen desarrollándose hasta que el 20 de julio de 1917 las mujeres consiguen arrancar al gobierno provisional y a Kerensky el voto femenino. Tras el alzamiento de julio y la represión contra los bolcheviques en la campaña reaccionaria, hay muchísimas detenciones, muchísimos apresamientos. Lenin
vuelve al exilio, Trotsky es detenido, pero muchos grupos de mujeres empiezan a hacer ya recopilación de lo que son armas, fundamentalmente las tranviarias, que las van ocultando en los depósitos donde se guardan los tranvías, y esas armas tienen luego un papel fundamental para lo que es la Revolución de Octubre. En definitiva, la Revolución de Octubre es una revolución muy preparada, es una revolución en donde las mujeres son protagonistas y es una revolución de la clase trabajadora. No es ni muchísimo menos una revolución espontánea, no es una revolución de hombres y no es una revolución burguesa que luego deriva en un golpe violento de los bolcheviques, como nos han hecho creer. La revolución es consecuencia de ese trabajo organizado y es lo que permitió que, como os va a explicar ahora muy bien Irina, en el primer gobierno de comisarios del pueblo, Kollontai pudiera proponer y fueran aprobadas una serie de medidas que hoy en día, 100 años después, no podemos disfrutar en la sociedad actual. Hoy en día en España no tenemos un derecho a un aborto libre y gratuito. Tras la Revolución de Octubre tuvieron derecho a un aborto libre y gratuito. No tenemos derecho a que las obreras controlen las fábricas, no tenemos derecho a un sistema de guarderías público, ni de lejos soñamos con un sistema de comedores públicos que libere a las mujeres del trabajo doméstico, ni tenemos la posibilidad de pensar en que haya una igualdad salarial o una igualdad de derechos como llegó a existir en aquel momento al permitir el acceso en las mismas condiciones al trabajo a las mujeres frente a los hombres. Por eso yo creo que deberíamos utilizar la referencia de la Revolución Soviética no con un ámbito o desde una perspectiva puramente nostálgica, sino como una necesidad y como una utilidad hoy en día para aprender qué es lo que pasó en aquel momento y en qué medida esas luchas podrían darnos claves y elementos que nos permitan seguir luchando hoy en día por lo que el capitalismo nos sigue usurpando. Agradecer la invitación al CAU, como le llamamos nosotras, al bolo de la Kollontai, porque la verdad que nos están invitando bastante, precisamente por la conmemoración del año de la Revolución, y agradecer también que se conmemore desde esta perspectiva de mujer, que es hablar de Kollontai. Bueno, yo voy a hablar, así esto es de lo que yo voy a hablar. Sofía se ha centrado un poco más en el carácter histórico de la Revolución y el papel de las mujeres en general dentro de ese proceso histórico, y yo me voy a centrar un poquito más en cuestiones políticas que plantea Kollontai, del pensamiento marxista en relación a la mujer, las contribuciones que hizo Kollontai, y no solo por un ejercicio, como terminaba Sofía su exposición, intelectual, de conocimiento, sino para traerla a Kollontai en un viaje en el tiempo, a la actualidad, y que nos ayude a resolver algunos problemas que tenemos actualmente en la lucha que llevamos a cabo las mujeres que trabajamos siendo comunistas o creyendo que hace falta superar el capitalismo, conectadas con el movimiento feminista, ¿no? Porque Kollontai fue la pionera que planteó una serie de bases teóricas que mi intención es traer aquí para luego incluso debatir, porque ya veréis que planteo cosas que dices, anda, mira. Unos breves apuntes de su biografía. Ella es hija de una familia muy bien posicionada, que ya se revela, como planteaba la compañera, se revela ya al principio, la querían casar por un matrimonio de conveniencia, ella elige otra pareja para tener su hijo,
y aún así ella empieza a tener contacto con las luchas y con las luchas obreras que se están dando y decide irse, estudiar marxismo, deja un poco el hijo al cuidado de otras personas e inicia toda una aventura política revolucionaria que la lleva a ser uno de los personajes centrales de la Revolución Soviética. Por eso Kollontai no solo es importante desde el punto de vista feminista, que tiene un papel, o sea, que tiene su propio papel, sino que fue una importante dirigente de la revolución. Protagonizó la revolución de 1905, estuvo muy activa en San Petersburgo y precisamente por este activismo muy revolucionario tuvo que estar en periodos exiliada fuera de Rusia y bueno, iba entrando y saliendo en función de si estaba más o menos perseguida, por decirlo de una manera. Protagoniza junto a Clara, como ha comentado Sofía, junto a Clara Zetkin, la organización de las mujeres obreras dentro de las organizaciones sindicales y de las organizaciones que quieren acabar con el sistema capitalista. En 1917 también es dirigente del partido, de hecho fue uno de los enlaces de Lenin, que en ese momento estaba fuera, era miembro del comité central, participó en el Soviet de San Petersburgo y fue una de las ideólogas de la mano de Lenin y de desarrollar las tesis más avanzadas que permitieron profundizar en la Revolución Soviética. Y como pionera también destacar que fue la primera ministra, me refiero a mujer ministra, fue la primera ministra que ha habido nunca en un país, y también fue la primera embajadora. Esto es así un poquito, ahora nos vamos a meter como en chicha teórica, por decirlo de una manera, porque hablar de Kollontai es hablar de la relación entre el feminismo y el marxismo, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Pues que normalmente cuando te acercas, y también lo hablo porque también es desde donde yo practico mi activismo, ¿no? Yo soy comunista, pero también soy feminista y desarrollo mi tarea. Entonces, estos son pues el debate que podemos tener nosotros desde el comunismo con el feminismo. Y en ese sentido, normalmente cuando tú te acercas a un espacio feminista, a cualquiera, la historia que te cuentan del feminismo pues es la historia del feminismo burgués, la historia de las olas, la historia de cómo las mujeres han ido conquistando primero el derecho al voto, luego etc, etc. Y sin embargo hay otra manera de contar esta película, que es contar precisamente la relación del feminismo con el marxismo y cómo estos dos pensamientos críticos y emancipadores en algunos momentos han tenido unas divergencias muy claras, en otros momentos ha habido alianzas y que han ido planteando cada uno de ellos. Y en ese tema de cómo juntar la lucha por la liberación de las mujeres con la lucha por la liberación de clase, es Kollontai la pionera en establecer esa vinculación, que será luego precursora de toda una corriente en el marxismo, el feminismo marxista, que eso es para otro día si queréis, pero por también situarla a nivel teórico. Entonces, vamos a hablar un poco de cuál es cómo se plantea el marxismo clásico, esta cuestión de la mujer, y es, bueno, pues el marxismo lo que plantea es que el origen de la opresión de la mujer tiene su origen en la propiedad privada, es decir, la primera propiedad privada que se ejerce fue la del hombre sobre la mujer y sobre la explotación y cómo se produce para asegurar una sociedad de clases, para asegurar la herencia, es decir, de pasar de lo comunitario a una relación en que yo quiero asegurar mi propiedad privada, necesito un matrimonio en el que yo asegure mi herencia, y en ese matrimonio lo que consigo es una mujer que en el ámbito doméstico se va a hacer cargo de la propiedad ya nuestra individual, y es ahí donde nace el origen de la opresión de las mujeres.
También rompe una idea, el marxismo, tened en cuenta que siempre está en diálogo con otros tipos de feminismo, en el que en el feminismo el debate era si las mujeres somos igual de listas o no, si el cerebro nos pesa lo mismo o no nos pesaba igual, si éramos capaces o no de levantar no sé qué pesos, ¿no? Y el marxismo lo que plantea es que esta situación tiene un origen sociohistórico y que no es un origen lineal, o sea, rompe con la idea también progresista de modernidad de la época, en el sentido en el que en el imaginario era como una sociedad súper primitiva en la que los hombres eran mucho más garrulos que ahora y que con el progreso del desarrollo de la sociedad pues íbamos a ir alcanzando cada vez niveles mejores de, por decirlo de una manera, de derechos para las mujeres. El marxismo rompe con esta y dice que eso no es así, que de hecho ha habido momentos históricos previos en el que las mujeres sufríamos menos, y de hecho allí, bueno, también por los conocimientos antropológicos que había en la época, se hablaba de un matriarcado o de una situación en la que no habría una explotación del hombre sobre la mujer, y que entonces rompe la idea esta lineal de progreso y sobre todo plantea una idea central, que es que la presión de las mujeres tiene un origen sociohistórico y por tanto se puede cambiar, no es un origen natural, no es un origen, no estamos oprimidas porque tengamos menos fuerza, menos no sé qué, menos no sé cuánto, sino por el papel que hemos tenido en el desarrollo de la sociedad de clases. Y por otro lado, se profundiza Lenin en la función económica que tiene el papel de la familia también en el desarrollo del capitalismo, y es que no solo le permite al burgués reproducir su propiedad, sino que es una manera de reproducción de mano de obra para el sistema, ¿no? O sea, que la familia es la que reproduce la mano de obra obrera que luego va a las fábricas, ¿no? Bien. Entonces, en esta cuestión del marxismo clásico, ¿cómo solucionamos este asunto de la opresión de la mujer? Pues si el origen es la propiedad privada, lo que se teoriza es, superando la propiedad privada, resolveremos el tema de la opresión de la mujer, puesto que la mujer se incorporará al ámbito productivo, ya no dependerá del marido económicamente, y además se socializarán toda una serie de tareas, que es la que la tienen un poco esclava. Estos son los elementos, lo digo porque a veces se nos olvida un poco que esto es o sea, que ya el marxismo habló de este tema de la mujer, lo que pasa que durante luego mucho tiempo no se ha profundizado en algunas de estas cuestiones. Sin embargo, para Kollontai es precisamente una de las teóricas más importantes que desarrolla esto. Como decíamos, junto a Clara Zetkin, en el que, bueno, no me voy a detener mucho en esto porque es la parte que más Sofía ha contado en relación a cómo se organizan las mujeres y en torno a las internacionales de mujeres, la creación del 8 de marzo como día de reivindicación de la mujer obrera, que también ha sido otra fecha invisibilizada, o sea, que nos han de manera robado, ¿no? Que parece como que el 8 de marzo surge en el movimiento del feminismo burgués y demás, y tiene este origen. Y hay que destacar la labor fundamental que tiene Kollontai, no solo de ideóloga, porque escribió un montón de libros y de desarrollo del pensamiento, sino era una gran comunicadora, una gran oradora, era una gran agitadora de masas. Y como ya ha explicado Sofía, pues gracias a esta labor que ella tuvo de agitadora, de organizadora y de desarrollo de todas estas organizaciones de mujeres obreras conectadas, ya no solo a nivel sino internacional, es en el que en la Revolución de 1917 no solo es que la mujer se hubiera incorporado, que era una de las tareas primordiales que les encomendaban los camaradas masculinos a estas mujeres, porque se teorizaba que las mujeres, al estar en el ámbito privado, eran una especie de rémora de la revolución, puesto que defendían los valores tradicionales
y que era imposible también, por otra parte, realizar la revolución con la rémora de una gran parte de las mujeres que estaban incorporadas al trabajo, ¿no? Lo que logran estas grandísimas mujeres no solo es incorporarla a la lucha de clase, sino incorporar el tema de la doble opresión y en la revolución del 17 no solo hay consignas de paz, pan, hay también consignas de derechos para las mujeres, quiero decir que fueron capaces de generar esa doble lucha de una manera magistral. Bueno, vamos a ver un poco cuáles fueron las aportaciones políticas de Kollontai, porque fue en algunos elementos bastante pionera. Por un lado, cuestiona el antropocentrismo antropológico. ¿Qué quiere decir esto? Que es la primera, porque esto luego ya las feministas posteriores desarrollan un montón, es en plantearse que casi todo el conocimiento lo han escrito los hombres y tienen un sesgo completamente androcéntrico, y en el que se ha invisibilizado el papel de las mujeres en la producción. Y por ejemplo, ella habla del mito del hombre cazador en las épocas primitivas en las que la mujer no tenía ningún papel en el ámbito productivo, y ella lo desmonta, va hablando en cada una de las sociedades del papel que la mujer desempeñaba también en las labores productivas, y como que quiere deconstruir ese imaginario androcentrista en relación al papel de la mujer en la historia. También ella habla de otro de los asuntos que actualmente siguen muy vigentes, y cuando hablamos de feminismo lo abordamos, ¿no? Y es el tema de la doble diferenciación entre el ámbito público y el ámbito privado. Ella se da cuenta de que no solo es que las mujeres hagamos las tareas productivas del ámbito privado, de reproducción social, etcétera, sino que en este proceso lo que se ha generado es un entramado social complejo en el que se han generado dos esferas completamente diferenciadas: la esfera de lo público y la esfera de lo privado. La esfera de lo público es lo que tiene valor y la esfera de lo privado es lo que no tiene absolutamente ningún valor, y aquí están los hombres y aquí están las mujeres. Y esto, que parece que ahora lo tenemos muy... bueno, pues es que fue la primera vez que lo puso encima de la mesa, y posteriormente lo han recogido otras feministas y lo han desarrollado. Como ya apuntábamos, ella, como en la época en la que están las sufragistas pidiendo derechos y voto y demás, ella teoriza que el problema no es la falta de derechos, no es la causa, o sea, el problema no es que las mujeres no tengan derechos, eso es la consecuencia de estar insertos en una sociedad de clases en el que la mujer ocupamos ese papel en la esfera, ¿no? Entonces, por mucho que luchemos por una igualdad de derechos legales, si no removemos las condiciones materiales que están provocando eso, será papel mojado. Eso es lo que teoriza. Y por eso, bueno, la única manera de que todas las mujeres, no solo unas cuantas, podamos tener derechos es a través del socialismo y a través de la construcción de una nueva mujer en esa transición al socialismo. Y aquí viene otro de los elementos que la hacen muy especial a Kollontai, que se diferencia de otras mujeres de su época, y es que ella habla que no solo basta con la incorporación de la mujer al ámbito productivo, no solo basta que se incorporen al trabajo, sino que es imprescindible una revolución en el ámbito de lo privado, de las relaciones entre los hombres y las mujeres, en el tema personal. Y de alguna manera anticipa lo que luego las radicales en los años 60 van a hacer como lema, que es lo personal es político. Esto ya lo enuncia Kollontai, y además no solo lo enuncia, lo desarrolla, sino que consigue que forme parte de los planteamientos revolucionarios de su época, y de que los camaradas acepten también estas tesis y luchemos juntos en este tema. Bueno, por eso ella, que entiende que el sistema capitalista ella no hace un análisis puramente economicista, sino que se da cuenta de que también hay una parte social, educativa, un entramado muy complejo que es difícil de construir, por decir, ¿no? Superar.
pues ella va analizando diferentes elementos. Uno de los elementos centrales en esta ecuación es, por supuesto, en el capitalismo, el tema del trabajo asalariado. Y es uno de los temas centrales, la condición de doble explotación, de la necesidad de que tenemos las mujeres, no solo de tomar conciencia de clase, sino también tomar conciencia de explotación por el hecho de ser mujeres. O sea, es decir, que a nosotras nos explota el capital y nos explota normalmente nuestro marido, pareja en la casa y nos mantiene eso en unas condiciones de semi-esclavitud con respecto a... Bueno, que esa es la nota que pone ella. También cuestiona que no solo es un tema bueno, en los debates de la época muchas veces se decía, bueno, hay que esperar a que superemos el capitalismo y la sociedad de clases y luego ya el tema ideológico y cómo, bueno, pues ya lo iremos viendo. Y ella dice que no es por un lado la lucha material y por otro lado la lucha ideológica, sino que tienen que estar juntas y por eso hay que generar espacios de lucha en los que las mujeres tomemos conciencia de nuestra doble opresión. Y hay que construir, porque en esas condiciones se generarán las posibilidades de la transformación y no puede ir separada. Y ella se peleó para, bueno, ella y un montón de mujeres. ¿Qué más? Otra de las especificidades que yo creo que a veces se nos pierde un poco de nuestra propia tradición es que ellas no solo demandan la incorporación al mundo del trabajo, sino la protección de la maternidad. O sea, es decir, ellas no quieren convertirse en hombres o no quieren, no sé si sino que quieren que se reconozca la propia especificidad de las mujeres. Es decir, las mujeres tenemos niños, las mujeres tenemos nuestro propio proceso biológico y que vivimos en un sistema capitalista tan brutal que no lo tiene en cuenta, y tiene que ser parte también de nuestra tarea que eso se visibilice y que se proteja la especificidad de la mujer y luego cuando se supere, pues cómo podemos contribuir cada uno desde donde estamos al bienestar social y a la sociedad sin clases, ¿no? Pero no renunciando o no invisibilizando esta parte específica de las mujeres. Y bueno, ella en este debate también señala cómo bueno, las mujeres burguesas piensan que la liberación de la mujer vendrá, ellas ya se sienten liberadas cuando se incorporan al mundo laboral, porque normalmente tienen a otra mujer pobre que les cuida a los niños, les lava la casa, etc., ¿no? Y que entonces, para que todas podamos tener esos derechos, hace falta una revolución social, no basta con que unas pocas lo alcancen. Y esto, porque, o sea, que eso ya lo anuncia en el momento del desarrollo capitalista que está sucediendo en su país, ¿no? Pero esto mismo actualmente lo hemos enunciado las feministas anticapitalistas con respecto, en este momento neoliberal del capitalismo, en la cadena global de cuidados, ¿no? Es decir, cómo cuando el capitalismo ha necesitado que nosotros nos incorporemos ahora aquí en España, por ejemplo, al mundo laboral, hemos traído mujeres de Latinoamérica fundamentalmente, de la clase trabajadora de allí, para realizar las tareas de cuidados que nosotras hemos dejado de realizar porque nos incorporamos al mundo del trabajo, ¿no? Y esta es una contradicción que ella señala del capitalismo y que por eso no puede, la familia en el capitalismo está en crisis porque tiene esta tensión que no es capaz de resolver. Y vamos al papel de la familia. Denuncia la situación de la familia de extrema, no ya precariedad, sino que los niños se mueren, malviven, hay situaciones de malos tratos, de violencia. O sea, la familia en el capitalismo no funciona, porque cuando la familia requiere además que la mujer, como es en esta época, como ha comentado Sofía, en épocas incluso de guerra, en el que el hombre además desaparece, la mujer tiene dobles, triples, y la infancia se queda completamente desatendida, y esto provoca una crisis en el capitalismo de la propia familia.
Y entonces, porque como en esa época también lo que se decía, los socialistas quieren destruir a la familia, y ella dice, no, es el capitalismo el que está generando las condiciones para que la familia no funcione, y es el que está generando las condiciones para superarlo. ¿Por qué? Porque el capitalismo genera las condiciones de la incorporación de la mujer al trabajo, de la toma de conciencia a través de esa incorporación y de la posibilidad de esa revolución social, y el propio desarrollo capitalista es el que genera esas condiciones. Pero ojo, con el socialismo este tipo de familia deberá desaparecer por todas estas cuestiones que estamos planteando de desigualdad, de violencia, de etc. Es más, aquí se plantean, perdón por lo de las familias, que lo digo porque van muchísimo más allá de lo que estamos nosotros ahora, o sea, se plantean otros tipos de familia, que la familia nuclear no funciona, que cómo lo hacemos, que es el amor libre, no sé, había toda una serie de temas que estaban en debate que ahora nos parecen incluso... Y bueno, las críticas principales al sufragismo, que también las traigo porque también hay algunas cosas que nos pueden sonar ahora de algunos debates que podemos tener en el seno del feminismo con otras compañeras, ¿no? Es, bueno, primero la invisibilización de la propia lucha de las trabajadoras, y es decir, que cuando las burguesas o las profesionales de alto nivel están demandando que ellas quieren ejercer un empleo como sus compañeros varones, las obreras ya llevan trabajando, ni se sabe, en las fábricas, y es gracias además a ese trabajo el que abre y permite que las otras también puedan trabajar, y Kollontai se encarga de denunciarlo y de visibilizarlo, es decir, de darle el papel que se merece la lucha por la emancipación de las mujeres a las obreras, que ha sido completamente invisibilizado. Ella además lo cuestiona porque el pensamiento burgués o el pensamiento feminista burgués lo que hace es ofrecer un imaginario de una mujer individual que gracias a su lucha y su tesón y no sé qué consigue llegar a ser el premio Nobel de no sé qué, ¿no? Y entonces ella lo que cuestiona es vale, sí, tú y las demás, o sea, quiero decir, frente a la individualidad, lo que queremos es luchar por un derecho social para todas, es decir, que todas podamos tener eso, y eso no es posible en el marco del capitalismo. Esto de la igualdad, la especificidad ya lo he dicho antes, con respecto al tema de reconocer la especificidad de las mujeres, y bueno, el tema de cómo estos derechos para todas es imposible, lo que estamos diciendo, en el marco del capitalismo. Y además enuncia otra cuestión que yo creo que también viene muy a colación, y es que además ella dice, además solo la lucha por el salario, la lucha por la incorporación no nos va a traer la liberación, porque ella, como buena marxista, anticipa que el capitalismo tiene crisis y que entonces va a haber momentos en los que a nosotras se nos necesite dentro del mercado y otras veces en las que vamos a ser expulsadas. Y solo a través de la incorporación al mundo laboral, o sea, al mundo productivo, no nos vamos a emancipar, porque cuando seamos expulsadas, pues vamos otra vez a quedar subyugadas sin salario y en el ámbito, como de hecho, bueno, pues está pasando. O sea, quiero decir que esto es un tema que lo tenemos bastante materializado. Bueno, entonces, ella lo que plantea es que en este proceso revolucionario hay que construir, igual que se hablaba del hombre nuevo, pues hay que construir una mujer nueva, una mujer que no solo tenga un proyecto de vida en lo material autónomo, es decir, que tenga un salario para no depender del marido, sino también un proyecto de vida autónomo a nivel afectivo. Y aquí es donde se mete ella en el tema de las relaciones personales, ¿no? Porque ella habla como las mujeres construimos nuestra subjetividad a través de las relaciones amorosas que establecemos con nuestros compañeros o con nuestras parejas, y cómo eso es un elemento que llega a ser un poco como el opio de las mujeres, es decir, cómo a través de nuestros enganches afectivos amorosos somos víctimas de, y esto también lo traemos ahora, podemos ser víctimas de malos tratos, de explotaciones horrorosas por la propia construcción en ese proceso de la subjetividad. Y ella habla de la necesidad de ejercer una lucha específica sobre este tema,
para construir otro tipo de amor en el que nosotras seamos capaces de ponernos en otro lugar, no dar todo por el otro, analiza incluso la literatura de la época y ella visibiliza como siempre todas las protagonistas de las mujeres somos o las prostitutas o las madres o las esposas. Nunca tenemos normalmente un proyecto autónomo y ella cree que hay que hacer literatura en que haya otros modelos de mujeres, que somos capaces de construir otro tipo de relaciones y demás. Cuestiona, porque claro, cuestiona el tema de la propiedad dentro del matrimonio y de la monogamia. Era un tema, un debate en la época, no solo lo planteaban las feministas marxistas, era un debate que se daba también en torno al feminismo por la insatisfacción que generaba en general el tema del desarrollo de la sexualidad solo a través del matrimonio, y esto era un debate. Entonces ella, que está completamente de acuerdo en que el amor burgués, que lo llama el amor romántico, es un sistema de opresión de las mujeres, ella lo que plantea, diferenciándose también de las burguesas, es que mientras no seamos capaces de generar otra sociedad, o sea, que eso también está condicionado por nuestras condiciones materiales. ¿Y a qué me refiero? A que si no hemos sido capaces de generar una sociedad con un reparto de la justicia social, el amor libre lo que puede llegar es a situaciones de explotación todavía más graves para las mujeres, puesto que perderían la posibilidad de compartir económicamente y el cuidado de los hijos, y que entonces esta lucha que llevan las mujeres burguesas con respecto al amor libre pues solo sirve para ellas, porque otra vez nuevamente tienen a alguien que les cuide y les haga las cosas, pero para las mujeres obreras no nos podemos plantear esto de ejercitar un amor libre o otro tipo de amor si no podemos transformar materialmente la sociedad que nos permita tener condiciones materiales en las que eso nos signifique estar atadas todavía más a la casa, al hogar, a los cuidados, a los niños. No sé si... por otro lado, y este es otro tema en los que Kollontai viaja mucho en el tiempo actualmente, habla de la necesidad no solo de la construcción de una mujer nueva, ¿no? Sino porque ella dice, ¿de qué nos sirve? Tiene un texto muy bonito que dice, ¿de qué nos sirve a nosotras aprender a amar de otra manera, aprender a relacionarnos con nuestros compañeros de otra manera? Que ella habla del amor camaradería, ¿no? De un amor igualitario, libremente elegido, de respeto mutuo, al que al otro se le dé un papel de su propio proyecto vital, ¿no? Bueno, estoy hablando un poco en palabras de la época, pero para que de nuestra época. Pero ¿de qué nos sirve a nosotras eso si los hombres no son capaces de mirarnos ni de vernos así? Porque para el imaginario masculino nosotras somos formamos parte como del reino de las idénticas, ¿no? de que las que cumplimos una serie de función de mujer objeto, pero en el que no son capaces de vernos con nuestra propia autonomía, y esto requiere que el hombre también se replantee su propia masculinidad. No lo habla así, pero que esto ya lo enuncia Kollontai, que yo lo traigo, porque hablar de las masculinidades actualmente no es hablar en el terreno burgués del feminismo, sino es hablar de nuestro propio también terreno y de nuestro derecho como mujeres a disfrutar del amor en condiciones de igualdad. Esta situación para las mujeres le lleva a un conflicto. Esta lucha que ella plantea la lleva a estar en una situación muy conflictiva, ya no solo por los conflictos, como denunciaba Sofía, que se mantienen dentro del seno del movimiento obrero, de entender la lucha de las mujeres y tal, es que también este conflicto se lleva a lo interno, ¿no? Y es a tener el conflicto con el hombre en casa, y es también un conflicto interno por no estar siendo capaz de cumplir las expectativas que se tienen de cómo manejar el papel de la maternidad cuando te alejas de una... pues ella todo esto lo anticipa. Y ya por último, pues toda esta cuestión que ella teoriza sobre la necesidad no solo de la incorporación al mundo laboral, sino, este punto no sé si lo he enunciado, es que a mí me parece crucial, y es que ella habla
que la emancipación de la mujer solo a través de la incorporación al trabajo salarial, además de las críticas que hacía al feminismo burgués, en el propio nuestro, no nos va a llevar más que a una doble esclavitud. Es decir, hace falta paralelamente y de la misma manera de importancia una socialización de temas de cuidados y de las tareas y de ciertas tareas reproductivas. Sin eso, la incorporación de nosotras al mercado laboral solo nos lleva a condiciones de mayor explotación. Lo que pasa es que ella anuncia que esa incorporación al trabajo nos permite cambiar la conciencia, pero no nos libera, nos esclaviza. Lo digo por... Y entonces, cuando triunfa la revolución, que ella además ocupa un ministerio de tipo derechos sociales, lo llamaríamos de asuntos sociales, derechos sociales, bueno, pues se implementan una serie de medidas que van en esta línea y que son fruto de todas las luchas que habían llevado las mujeres obreras. En relación a, bueno, lo primero, el matrimonio deja de ser un contrato de propiedad, sino que se puede contraer y disolver libremente por cualquiera de los dos cónyuges, y ya el cuidado de los hijos además ya no depende de la unidad matrimonial, sino que el hombre siempre tiene que hacerse cargo, aunque se separe o tal, siempre tiene que hacerse cargo de la mujer. ¿Y quién decide esto? Lo decide la mujer. Es decir, que si una mujer ha tenido, es que me encanta esa resolución judicial de la época en la que una mujer había tenido relaciones con 3 hombres y nadie sabía quién era el padre, pues los 3 hombres tienen que hacerse cargo de la manutención, porque este asunto es un asunto social. Por otra parte, como era una de las demandas, se protege enormemente la maternidad. Por primera vez se legislan los permisos de maternidad, que hasta entonces no había. Se establecen no solo los permisos de maternidad, sino periodos de lactancia, se acondicionan en los espacios del trabajo lugares para que durante horas se pudiera parar. Si estabas en época de lactancia se eliminaban horas nocturnas. Bueno, había toda una serie de medidas de protección a la mujer, y no solo eso, sino, como bien apuntaba Sofía, de socialización de un montón de cosas que ahora más están privatizadas en el seno del hogar. Y es que no solo se hacen centros públicos, o sea, universales de educación infantil, donde además se intenta dar la vuelta a esto que estábamos hablando de las condiciones tan horribles en las que se estaban criando los niños de la clase obrera. Se crean instituciones para darle la vuelta a esto. Se crean centros de maternidad donde las mujeres puedan ir a dar a luz en condiciones dignas. E incluso se crean comedores públicos, donde un tiempo que en San Petersburgo hasta el 80% de la población utilizaba los comedores públicos, porque eran unos precios muy populares, los niños comían gratis y resolvían el tema de la comida. Por supuesto, no solo se obtiene la igualdad salarial, sino, como decía Sofía y como ha salido, no solo ya la posibilidad de ejercer el voto, sino que se legisla para que las mujeres ejerzan en condiciones de igualdad todo tipo de responsabilidades políticas en la nueva sociedad que se está construyendo. Es decir, es la revolución que hace muchísimo más avanzar de un golpe a las mujeres en el terreno también de la participación política. Y, como comentaba también Sofía, es el primer país que legisla y despenaliza el aborto. También se ponen, por curiosidad, se experimentan unas casas, porque el debate de la época también es cómo superar esta familia, cómo hacer sistemas un poco más comunitarios de vida, en el que seamos capaces de compartir. Se generan unas casas en las que además los alquileres eran también más económicos, en los que las familias tenían como su espacio individual y espacios comunes donde se compartían también pues lavanderías, y había
fila, o sea, porque esto no se pudo hacer así todo de golpe y había hasta cola para apuntarse a una residencia de este tipo porque resultaba económica y porque liberaba también muchísimo a la mujer. Bueno, y todo esto era para traer a Kollontai hasta ahora, ¿no? Porque no sé si a vosotros os pasa, pero a mí cuando hablamos de ella me es inevitable traerla a las luchas que estamos desarrollando las mujeres, por ejemplo, en el sindicato. Y aquí a mí me gustaría reforzar la idea de cuando estamos en el sindicato no es imprescindible no solo desarrollar la labor de las demandas de salario o de condiciones laborales, sino conectarlo con las luchas sociales y con la necesidad de luchar por los derechos sociales como manera de avanzar hacia esa socialización que nos permitirá a nosotras librarnos de las explotaciones. A mí también me gusta traerla con el tema de la violencia de género porque creo que no estamos siendo capaces de articular un discurso de clase con este tema, es decir, que no solo es una cuestión, no solo es que por supuesto que las mujeres tuviéramos en mejores condiciones materiales nos permitiría estar menos subyugadas en el terreno del hogar a sufrir tema de violencia, sino que incluso como las mujeres de esta época fueron valientes y fueron hasta capaces de plantear el propio modelo familiar, ¿no? Como el propio modelo familiar es en el que es posible que se den estas situaciones de violencia extrema. Y yo creo que hay la necesidad, pero que yo creo que también estamos avanzando, de articularnos nosotras como feministas en torno a todo el debate que está teniendo ahora en torno a la violencia y la importancia de articular una serie de derechos sociales que sean los que permitan avanzar en el tema de la violencia. Y he querido traerla a los vientres de alquiler. Está aquí nuestra compañera Concha en la foto. Sí, es la que está hoy. ¿Dónde estás? En el centro, es la del centro. Bueno, porque también son los planteamientos de Kollontai los que nos permiten entender que este tema de los vientres de alquiler hay un componente de clase tremendo, igual que teorizó sobre la prostitución y como era una forma extrema de explotación de las mujeres en el sistema capitalista, pues probablemente la hubiéramos tenido con nosotras a nuestro lado, luchando por esta otra nueva forma de explotación de las mujeres en este mundo de capitalismo globalizado en el que a algunas mujeres nos quieren ya explotar los úteros y los vientres. Y estas, son 3 o 4 ideas que yo lanzo para el debate y para que podamos seguir ahora profundizando un poquito más. Muchas gracias.